Bien, vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante también aquí en JavaScript, que es lo que se le conoce como el Global Object, u objeto global en español. Fíjate que el objeto global es un objeto regular de JavaScript que ya vamos a conocer, un objeto regular de toda la vida que ya conocemos, bueno, que no conocemos bien, pero pues por ejemplo es un objeto como esto, es un object literal, más o menos así. Entonces fíjate que las propiedades de este objeto son los identificadores definidos globalmente que están disponibles para un programa de JavaScript. Este se crea, te voy a decir cómo se crea. Cuando el intérprete de JavaScript se inicia, o cada vez que un navegador web carga una página, crea un nuevo objeto global y le da un conjunto inicial de propiedades. Por ejemplo, esas propiedades que le da este objeto global son las que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, la constante undefined, por ejemplo también infinity, también por ejemplo none. Estas son propiedades iniciales que tiene ese objeto global. También ese objeto global tiene, entre sus propiedades que tiene, también tiene funciones globales como isNone, que ya vimos o que vamos a ver después. ParseInt, que todavía no lo vemos. También por ejemplo tiene el eval, que también ya lo vamos a ver después. El isNone, que ya te dije. También tiene, por ejemplo, funciones constructoras como date, que ya te enseñé de manera general. También tiene pues el constructor de exp. También tiene, por ejemplo, lo de object, que ya después vamos a ver, para los objetos. Y también, por ejemplo, tiene constructores para, pues obviamente para los array. ¿Qué más tiene el objeto global entre sus propiedades? Pues tiene objetos globales como math, que ya también vimos. Tiene también, por ejemplo, el JSON. Este también es un objeto. Es una propiedad del objeto global. Entonces todo esto, prácticamente todo esto, aquí te lo voy a poner. Todo esto son propiedades iniciales que tiene un objeto global cuando se crea. Tiene mucho más, ¿verdad? Obviamente, pero ya las vamos a ir viendo después. Entonces, cuando se crea, pues inicialmente tiene todo esto entre sus propiedades. ¿Y cómo se crea una propiedad? Pues nosotros ya lo vimos con la notación de punto. Fíjate que las propiedades del Global Object no son palabras reservadas como tal, algunas y otras no, pero merecen ser tratadas como si lo fueran. Por ejemplo, fíjate que ya sabiendo lo que es el Global Object, que básicamente es un objeto que conocemos, pues fíjate que, por ejemplo, el Global Object en Node.js, en Node el objeto global tiene una propiedad llamada global, cuyo valor es el propio objeto global. Por lo que siempre puedes hacer referencia al objeto global por el nombre global en los programas de Node.js. Este no es un curso de Node.js, pero pues más o menos te lo estoy platicando. Y lo que nos compete a nosotros es lo que es el objeto global en navegadores web, es decir, del lado del cliente, como nosotros estamos usando en este momento en nuestro curso de JavaScript. Fíjate que en los navegadores web, como va a ser nuestro caso, el objeto window sirve como objeto global para todo el código JavaScript contenido en la browser window, es decir, la ventana del navegador. Esto es lo que se conoce como la browser window, esta ventanita. Entonces fíjate que este objeto window global tiene una propiedad window autorreferencial que puede utilizarse para referirse al objeto global. Fíjate, por ejemplo, vamos a verlo. Vamos a hacer un log window. Esto se conoce, en los navegadores web, window es el objeto global, en este caso en los navegadores web. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente el objeto global aquí en los navegadores web se le conoce como window, o más bien hacemos referencia a él como window. Y como te dije, tiene una propiedad window autorreferencial, como lo estamos viendo aquí, window. Fíjate cómo tiene window, a su vez tiene window, que es una propiedad autorreferencial que puede utilizarse para referirse al objeto global. Es como que algo muy redundante, pero pues no sé por qué está definido así. Entonces fíjate que window, el objeto global, en este caso en los navegadores web es window, pero tiene a su vez otra propiedad que hace referencia a sí mismo. Es algo como algo recursivo.
Y fíjate cómo estamos llegando a lo mismo. No sé por qué lo hacen, pero pues ahí es algo peculiar. Que window, el objeto global window, a su vez tiene una propiedad window que hace referencia al objeto global. Es un juego de palabras. Pero pues lo más normal es que cuando tú quieras referirte al objeto global aquí en los navegadores web, pues simplemente lo hagas con window. Cuando tú pones window, básicamente estás accediendo al objeto global en los navegadores web, como en nuestro caso aquí en JavaScript. Fíjate que el objeto window define las propiedades globales principales, pero también define otras muchas globales que son específicas de los navegadores web y del lado del cliente de JavaScript. Por ejemplo, alert. Nosotros ya conocemos más o menos lo que es el alert. El alert, pues fíjate cómo nos sale, es esta ventanita, este modal. Si hacemos referencia al objeto global, window, pues vemos que alert está contenido dentro del objeto global window. Fíjate cómo aquí está alert. Entonces el objeto window tiene a su vez, tiene definidos todas estas propiedades globales. Todas estas son propiedades, ahora sí que son todas estas propiedades globales, por decirlo de una manera. Todo esto que te enseñé aquí son globales. Y las constantes, funciones y objetos se les dice aquí globales, como esto que tenemos aquí. Porque no importa si JavaScript se corre en el navegador web o en Node.js, están disponibles en cualquier entorno. Entonces todas estas que yo te mencioné, más algunas más que hay por ahí, todas estas son globales. Se pueden llamar independientemente de donde estés corriendo JavaScript. Por ejemplo, JavaScript, como te digo, lo puedes correr en Node.js y lo puedes correr en un navegador web. Entonces todo esto es global. Aquí te lo voy a poner. Todo esto son propiedades iniciales globales que tiene un objeto global cuando se crea. Es decir, están disponibles, no importa dónde se corra JavaScript. Entonces window también, el objeto window aquí en los navegadores, pues tiene definidos todo esto, más aparte las suyas propias, que son propias de los navegadores web y de JavaScript del lado del cliente, como lo estamos usando aquí. Por ejemplo, alert, como te decía, es propio del objeto window. Aquí ya lo estamos viendo. Pero por ejemplo, esto de alert no está disponible en Node.js, porque pues obviamente Node.js es para ejecutarse del lado del servidor y pues no tiene forma de mostrar un alert. Entonces, alert es algo del objeto global window, pero solamente para los navegadores. No es una propiedad global que esté disponible en cualquier entorno, solamente está disponible cuando se corre JavaScript en el navegador. Entonces eso se le conoce que todas estas funciones que yo te dije aquí son globales para cualquier entorno, pero pues ya el objeto global también tiene propiedades propias que son solamente específicas de donde se corre JavaScript. Por ejemplo, esta de alert no está disponible en Node.js, pero sí en navegadores web. Fíjate que muchas veces vas a ver tú que this, que ya vimos por aquí, muchas veces vas a ver que this, ese que usamos en los objetos, como lo estamos viendo aquí, en ocasiones hará referencia al objeto global. Fíjate, por ejemplo, si hacemos aquí un this, pues fíjate cómo hace referencia al objeto global. Pero fíjate cómo aquí this, como ya vimos, hace referencia al curso. Entonces, muchas veces vas a ver que this, ese que usamos en los objetos, en ocasiones hará referencia al objeto global. Pero muchas veces this también hará referencia a otra clase de objetos. Quiere decir que this representará algo de acuerdo al contexto en el que se use. Por eso se dice que this es muy complejo y por eso yo en este curso voy a dedicarle una sección completa a this. Entonces muchas veces tú vas a ver que this va a hacer referencia también al objeto global. En Node.js hará referencia al global y aquí en navegadores web del lado del cliente de JavaScript hará referencia al objeto window. Fíjate que en la versión S2020, es decir, en la versión 2020 de JavaScript, se define finalmente una palabra reservada que se conoce como global this. Global this, SS20 define finalmente global this como la forma estándar
de referenciar al objeto global en cualquier contexto, ya sea Node.js o del lado del cliente de navegadores web como lo estamos usando aquí. A principios de 2020, esta característica ha sido implementada por todos los navegadores modernos y por Node. Entonces fíjate que si recargamos, vamos a quitarle este alert. Si recargamos, pues fíjate cómo con Global This, a partir de la versión 2020 de JavaScript, sirve para referirse al objeto global, no importa el contexto en el que se ejecute JavaScript, ya sea que se ejecute del lado del cliente como lo estamos haciendo, es decir, un navegador, o del lado del servidor, por ejemplo, con Node. Entonces, pues eso es JavaScript. JavaScript se ejecuta en el contexto de navegadores y en el contexto de Node.js, por ejemplo. En el contexto de navegadores, el objeto global se hace referencia con Global This o con Window. O también con Window. En Node.js se hace referencia al objeto global como Global This también, pero también se hace referencia con Global. Entonces, eso es lo que es el objeto global, que prácticamente es un objeto como el que nosotros vamos a aprender a hacer aquí en JavaScript. Y ese objeto pues se crea, ahora sí que cuando empieza a ejecutarse JavaScript, cuando se carga una página de HTML, por ejemplo aquí en el navegador, se le da un conjunto de propiedades globales y iniciales, como estas que tenemos aquí, más aparte las suyas propias de acuerdo al contexto. Entonces, eso es el objeto global. Ya cuando avancemos en el curso te vas a ir sintiendo cómodo con este término y seguimos avanzando. Bendiciones.